Peaje 3 y 7 de la mañana. Me llamo Ana y durante 5 años fui supervisora nocturna en una caseta de cobro entre los túneles y puentes de la Durango, Mazatlán. Nunca fui cobarde. Aprendí a lidiar con traileros impacientes, con cuentas que no cuadraban a primera vista, con las rondas de seguridad cuando la niebla caía como un telón sobre el asfalto. También aprendí a reconocer el olor dulce y metálico de los frenos ardiendo y el silencio pesado que a veces trae la sierra cuando la madrugada se parte en dos. Pero nada de eso me preparó para lo que sucedió en 2018, el último año que trabajé ahí. Mi turno empezaba a las 10. Revisión de cámaras, pruebas de barreras, hojas de bitácora con el sello de la plaza, arqueo de fondo fijo en cada módulo, verificación del lector de tag, y luego la rutina interminable, semáforo en rojo, cálculo de ejes, cobro, cambio, corte, semáforo en verde, barra arriba, otro vehículo, otra cara. Quien mira desde fuera cree que es mecánico. Lo es, excepto por una cosa: en la noche, cuando el flujo baja a gotas, cada detalle se vuelve enorme, cualquier variación en el zumbido de los insectos o en el parpadeo de un foco te atraviesa como un aguijón. Te aferras a lo que suena normal para no pensar en todo lo que no ves. Esa semana habían aumentado los asaltos en otras plazas y por radio nos pedían doble cuidado. Teníamos un carril clausurado por mantenimiento, el 4, con conos y una cinta anaranjada. El lector de ejes estaba reportando lecturas erráticas desde hacía días, como si algo pesara sobre la placa negra del piso y luego se quitara en un parpadeo. El técnico juró que era humedad. Yo asentí para no seguir hablando del tema. La noche del 15 de noviembre el frío bajó en serio. Entre el kilómetro y la neblina, el mundo se redujo a 2 hileras de focos y a los cristales empañados de las casetas. A medianoche hice la ronda exterior. El asfalto bebía la luz y la devolvía en charcos opacos. En el carril 4, clausurado, la niebla quedaba detenida como si tropezara con un borde invisible. Sentí en la cara un aire más frío, un frío como de cámara mortuoria, seco y pegado a la piel. Regresé al módulo y marqué la observación en la bitácora para no sentir que me lo tragaba sola. A las 2:50 apareció un tráiler solitario, clase 6, 3 ejes y remolque. El operador me extendió un fajo húmedo de billetes. Sus manos temblaban. Olía a forro de freno quemado. Dijo algo sobre una sombra en la curva anterior y se fue con el motor herido, el escape respirando a golpes. Apenas el verde se apagó, se hizo un silencio perfecto, como si la sierra contuviera la respiración. A las 3:07, el lector del carril 4 pitó. No había nadie. La pantalla, vieja y caprichosa, habitualmente se congelaba con lluvia, pero no pitaba si no detectaba tag. Pitó 2 veces. En la impresora del módulo contiguo, el de mi compañera Araceli, empezó a salir un ticket. No hubo tecla, no hubo mano. Solo el ronquido del motorcito y el papel térmico escupiendo letras. Me acerqué. Fecha: 15 de noviembre de 1998, 3-7. Clase: 2, monto: 35. Placas. El folio terminaba en 6 ceros y el logo estaba corrido como en los tickets que guardamos para auditorías viejas. Lo sostuve contra la luz y noté una mancha grisácea, irregular, como si el papel se hubiera mojado y secado muchas veces. Araceli no quiso tocarlo. No culpé su superstición. Yo misma sentí que el frío cambiaba de sitio en el módulo, se acomodaba. Miré la cámara apuntando al carril 4. El monitor mostraba conos inmóviles, cinta tensa, semáforo fijo en rojo. Y, sin embargo, el lector de ejes marcó 2-0-2, como si un vehículo hubiera pasado, se hubiera detenido un instante y luego hubiera continuado. La barrera, que no debía moverse, crujió. Vi el bastón abatible subir apenas 2 dedos y quedarse ahí, temblando. Hice lo que decía el manual. Llamé a la patrulla de apoyo de la plaza, informé la incidencia, pedí ronda. Mientras explicaba, sentí bajo mis suelas una vibración corta, un PSSSHH de aire comprimido a la altura de mi tobillo, exactamente el sonido que hacen los frenos cuando un camión se detiene en cámara lenta.
El vidrio frente a mí sudó por dentro y dibujó con su condensación el contorno de una mano abierta. Mi garganta se cerró. No era mía ni de Araceli. Quise limpiarla y no pude. Hay detalles que no se explican y a los que uno regresa cuando intenta dormir: el olor a diésel frío sin alguien cerca, el peso extraño en la caja de monedas como si alguien hubiera dejado algo húmedo y pesado entre las piezas de 10 pesos, la sensación de que el semáforo no estaba rojo, sino entumido. Revisé el cajetín. Entre las monedas había una que no correspondía, un peso antiguo, de los del caballito, tan gastado que parecía de plomo. Lo tomé y me dejó un borde helado en los dedos. Lo arrojé de vuelta con rabia, escuché cómo golpeaba las demás, ese sonido que el metal nunca hace cuando está a temperatura ambiente. La patrulla tardó 6 minutos. Antes de que llegaran, el lector volvió a pitar. Ticket. Otra vez 37. Otra vez 1998. Otra vez sin placas. Esta vez, el papel salió con la palabra cancelado impresa en negativo, como si se hubiera colado una anulación vieja. En el monitor, por medio segundo, apareció una silueta donde debía estar la nada. No tenía forma nítida, era una figura con chaleco reflejante y casco blanco, como los que usan los de conservación. Caminó frente al módulo del carril 4 sin tocar el suelo. Me di cuenta porque el reflejo del piso no respondía a su paso. Los conos no se movieron. La cinta no vibró. Sin prisa, la figura se detuvo ante la barrera, levantó la mano como quien pide recibo y volvió el rostro hacia mí. No había rostro, solo una zona mate, como pintura fresca que aún no se seca. El instinto me empujó a abrir la puerta. Afuera, el frío tenía un ruido propio. En la niebla, flotaba el ritmo de un motor al ralentí, pero sin motor, igual que un recuerdo pegado al tiempo equivocado. Llamé el nombre de Araceli para no quedarme sola con el sonido de mi respiración. No hubo respuesta, solo el chillido breve de los insectos entre los postes y un golpe seco contra el bastón de la barrera. 2 segundos más tarde, las llantas de un auto real chirriaron en el carril 3. Un sedán oscuro, hidráulicos llorando por el frío, conductor pálido con las manos pegadas al volante. Se detuvo exactamente cuando la silueta desapareció, como si el vacío que dejó lo hubiera empujado a frenar. Pagó sin levantar la mirada, y cuando el semáforo pasó a verde se fue tambaleando, los focos traseros titilando como enfermos. Anoté todo. Lo mecanicé. Incidencia, hora, folio, testigo. Me obligué a ser precisa para no perderme en mi propia cabeza. Guardé los tickets imposibles en un sobre. Cuando la patrulla al fin se estacionó junto a las casetas, los agentes olieron primero y hablaron después. Dijeron que olía a accidente viejo, que a veces pasa, que el viento arrastra cosas. Hice una mueca. El viento no imprime tickets. El resto del turno fue una cuerda tensa. En las cámaras no hubo nada más. El lector se quedó mudo. A las 5, la niebla se partió en jirones y el día apenas insinuó un color sucio sobre los cerros. Vinieron relevos. Entregué la bitácora. Le pasé a Ernesto el sobre con los tickets. Lo abrió y lo cerró con torpeza. Me dijo que si bromeaba le estaba saliendo muy mal. Le prometí que no tenía ganas de bromas. Dormí mal, como si el frío se hubiera ido conmigo. Volví la noche siguiente por inercia. A medianoche, el técnico vino a revisar el lector y me dijo que había humedad en el cableado del carril 4, que esa humedad podía provocar activaciones falsos. Le respondí que la humedad no imprime fechas de 20 años atrás ni deja monedas heladas en una caja. Se encogió de hombros. La explicación sirve de cobija cuando uno no quiere congelarse. A las 2:59 se fue la energía un instante, lo suficiente para que los reinventores parpadearan y el cuarto de cámaras quedara en negro. Los generadores levantaron, pero ese medio minuto me pesó. A las 3:07, nada. Solo mi pecho sonando como una puerta mal cerrada. Me permití aflojar los hombros. Y entonces miré el vidrio y vi, sobre mi propio reflejo, la misma mano abierta, más grande, más abajo, como si la cara que no vi la noche anterior hubiera decidido acercarse.
Con la mano, marcó 5 líneas, como rayas de un gato, del lado de adentro. Retrocedí, tropecé con la silla, el golpe me sacó un pequeño grito que todavía me da vergüenza recordar. Las rayas quedaron ahí hasta el amanecer, cuando el primer sol las borró como si nunca hubieran estado. Pedí mi cambio a la semana siguiente. No renuncié entonces por necesidad, pero supe que mi salida estaba contada. Aguanté un mes más, sin mirar la hora a las 3:07, sin usar el carril 4 aunque el mantenimiento ya lo hubiera liberado, sin tocar ninguna moneda que no sonara exacta. Un domingo, durante el corte, me devolvieron el sobre de los tickets. Traía una nota de auditoría, folio inexistente. Papel fuera de norma. Se destruye para control. Abrí el sobre. Estaba vacío. Nadie sabía quién había tomado la decisión ni quién había firmado. El sello de la plaza era un círculo borroso, como estampado con la palma en lugar del tampón. Ya no trabajo ahí. En mis ratos libres manejo por la autopista a plena luz del día y evito las madrugadas. Sé que la explicación fácil es que el miedo se hereda entre turnos y la niebla hace el resto. Quizá eso crea la gente que no estuvo, quizá eso repetiría yo si no hubiera sentido el aire de freno junto a mi tobillo, si no hubiera visto la cara sin rostro bajo un casco blanco, si no hubiera guardado en mis dedos el frío de una moneda que no circula desde hace décadas. Lo único que puedo decir con certeza es esto: a las 3:07 algo paga su peaje en el carril 4, y no rompe conos ni detiene barreras porque no necesita hacerlo. Pasa, imprime su huella en papel que no debería existir, deja marcas en el vidrio que solo el sol entiende, acarrea el olor de un accidente que ya nadie recuerda y sigue su ruta por una carretera que quizá tampoco es de aquí. Si alguna vez reduces la velocidad en una caseta de montaña, si la niebla te deja ver apenas la sombra de los postes, si el semáforo rojo parece más oscuro de lo normal, no mires el reloj. No busques el carril 4. No intentes explicar el frío que no viene del clima. Paga, cruza y no vuelvas la vista. Hay boletos que nadie debería recoger, aunque salgan por la impresora con tu nombre invisible. Y hay peajes que ya se pagaron, una y otra vez, a las 3:07. Descarga. Mi nombre es Mateo y durante años trabajé el turno de noche en una subestación eléctrica a las afueras de Querétaro. Año 2015. La base era una caja de concreto en medio de un parque industrial, rodeada de malla ciclónica, reflectores que apenas pintaban el lodo cuando llovía y el zumbido constante de los transformadores, esa vibración grave que uno aprende a distinguir como aprende a distinguir su propia respiración. Mi trabajo parecía simple: vigilar los tableros, registrar lecturas, atender alarmas, hacer rondas con una lámpara y no cometer errores. En alta tensión, un error no es un descuido, es un veredicto. La subestación alimentaba varias naves, inyección 115 diagonal 13.8 kV, interruptores en SF6, cuchillas, barras con olor a aceite dieléctrico tibio. En la sala de maniobras, el SCADA desplegaba rectángulos verdes y rojos y pequeños números que a veces eran la frontera entre una noche tranquila y un reporte de accidente. Había procedimientos estrictos de candadeo y etiquetado, y había también una historia que nadie contaba completa. Meses antes, un técnico murió dentro de una celda de media tensión. Un cierre remoto a destiempo, una falla de interlock mecánico, un arco. Nadie dijo su nombre en voz alta después de eso. Se cambió el protocolo. Se cambiaron candados. Se cambió casi todo, menos la sensación de que en ese cuarto, cuando apagabas la luz y te quedabas solo con el zumbido, algo más respiraba contigo. La noche que cambió todo llegó a finales de octubre. Tormenta fuerte, de truenos que sacudían los cristales de la sala y hacían vibrar las láminas del techo. En el monitor del despacho vi disparos en la línea troncal y reconfiguraciones automáticas. La planta de emergencia de una de las naves arrancó y, por un momento, la subestación quedó como isla. No era la primera vez, pero ese brillo azulado que uno alcanza a ver en los aisladores bajo lluvia cerrada me tensó los hombros. Olor a ozono, a resina caliente y metal húmedo. A las 2:31 apareció la primera alarma, falla intermitente a tierra, celda 6.
No debía haber nadie ahí, las maniobras del día habían quedado cerradas y etiquetadas. Abrí el registro de eventos, marcas grises, tiempos exactos, pequeñas líneas que decían cosas como medición fuera de rango y transitorio en /B. La celda 6 mostraba consumo cero, todo normal. Aún así, tomé la lámpara, el casco, la pértiga y la carpeta de procedimientos. La llave del candado maestro pesaba más de lo normal en el bolsillo. El pasillo hacia las celdas era un rectángulo largo sin ventanas. El agua golpeaba el techo con golpes sordos y, entre golpe y golpe, el zumbido. A la altura de la celda 3 vi algo que me hizo detener el paso, unas marcas oscuras en el piso epóxico, como huellas de bota, no de lodo, sino de hollín. Me agaché. Manché la yema de los dedos y el olor que subió fue inequívoco, material quemado. Volví a mirar el piso. Las huellas iban hacia la celda 6 y desaparecían justo frente a la puerta metálica. Comprobé la chapaleta de la celda 6. Estaba abajo, como debía. Miré el candado del dispositivo de enclavamiento. Colgaba en su sitio, con la etiqueta de bloqueo local. Toqué la carcasa, fría. Acerqué el oído, el zumbido de fondo, nada raro. Di 2 pasos atrás para anotar en la hoja y entonces sentí un cosquilleo en la mano izquierda, ese hormigueo que uno identifica en la piel mucho antes de que el medidor te lo confirme. Me enderecé con cuidado. Miré a la cámara en el extremo del pasillo, el ojo de vidrio fijo. Sabía que desde la sala de tablero yo mismo me vería encuadrado, pequeño. Regresé a la sala para verificar en el monitor. En el registro de video, la cámara del pasillo mostraba mi espalda alejándose. Rebobiné unos segundos, puse pausa. Ahí estaban las huellas. Le di un paso de cuadro y, por un instante, mi figura quedó superpuesta a otra más alta, oscura, pegada a la pared como una sombra que no era mía. No quise darle significado. Cerré el programa. Anoté, revisión visual pasillo celdas 1, 6. Anomalía, marcas de hollín. A las 2:37, nueva alarma, intento de cierre remoto, celda 6, cancelado. El aviso venía acompañado de ese tono breve que se queda un segundo en los oídos. Nadie podía mandar cierre remoto de madrugada sin orden. Nadie debía poder, después del accidente. Abrí el log. El sistema mostraba comando rechazado por bloqueo local. Era correcto. Pero yo no había cambiado nada. Sentí el estómago apretarse. Tomé de nuevo la lámpara y la pértiga. Fui. El pasillo estaba más frío. La luz de emergencia parpadeó una vez y volvió. A cada paso, el zumbido parecía subir 1 gramo, como si en lugar de acercarme a un equipo me acercara a un insecto enorme y paciente. Frente a la celda 6, el candado colgaba igual. La etiqueta, sin embargo, estaba sucia, como si alguien la hubiera tomado con guantes manchados. La giré con la punta de los dedos. El nombre escrito a mano seguía en su sitio. No era el mío. Puse la mano en la chapa. La piel me cosquilleó otra vez, más fuerte. Fue entonces cuando lo escuché, no en el oído, sino en la resonancia de metal que se había vuelto la noche, una voz baja, sin aire, como el viento cuando entra por una rendija, una sola frase que entendí sin querer entenderla: no cierres. Podría jurar que venía del interior de la celda, de ese hueco de acero y resina donde una vida se pertenece al equipo. Tragué saliva. Respiré por la nariz, lento. Volví a mirar la cámara del pasillo, como si esperar ayuda de un ojo de vidrio tuviera sentido. Me alejé 2 pasos. Apreté el botón de prueba del detector de tensión del panel lateral. La luz roja parpadeó débilmente, luego estable. Todo desenergizado. Todo de libro. Entonces, con un chasquido seco, la chapaleta vibró como si alguien la hubiera golpeado por dentro. La lámpara me tembló en la mano. El corazón me dio un golpe hueco contra el pecho. Alcancé a oler cabello quemado. No hay olor tan distintivo. No hay memoria tan inmediata. Abrí la ventanilla del visor. Por la rendija se veía la distancia negra de la sala interna y, más allá, el brillo muerto de un aislador. Nada más.
El cosquilleo era ya un punzón recorriéndome el antebrazo. Hubiera jurado que si metía la mano sentiría calor sin temperatura, ese calor de arco que es más luz que fuego. Cerré la ventanilla. Me di la vuelta para ir por el jefe de guardia, para anotar, para posponer la decisión. La lámpara, en ese giro, pasó por el vidrio de la puerta de la celda 5 y ahí lo vi, una silueta con capucha de tela ignífuga, la máscara de mica opaca pegada a un rostro que no estaba ya del todo ahí. Los brazos a los costados con guantes gruesos y los dedos crispados, quieto como una fotografía. El reflejo me devolvió otra cosa cuando regresé la luz, solo mi cara bajo el casco, pálida. No corrí porque hay sitios donde correr enciende cosas que no quieres encender. Volví a la sala de tableros con pasos medidos, el cuello rígido. El monitor mostraba una nueva línea, comando remoto, celda 6, intento 2, cancelado. Debajo, una oscilografía microscópica, una aguja que se elevaría si alguien dejara pasar la orden. Puse la mano sobre el botón rojo de bloqueo general de mando remoto. No lo apreté. El manual decía que no se usaba salvo emergencia real. ¿Qué era real entonces? Apagué la luz de la sala. Solo quedó la luminiscencia de los displays. En el monitor de la cámara del pasillo, apareció movimiento. Un hombre caminaba hacia la celda 6. Su caminar era raro, como si los pasos fueran un eco de otros pasos, torpes y rítmicos a la vez. No llevaba casco. No llevaba nada en la cabeza, y aún así era como si la capucha estuviera ahí, desdibujándole el contorno. Quise gritar el nombre del jefe, pero la voz se me quedó en la lengua. El hombre se detuvo frente a la celda 6. Se volvió, como si supiera dónde estaba yo mirando. En la pantalla, sus ojos eran dos charcos oscuros. Levantó una mano enguantada y tocó el candado. La etiqueta giró sola. Yo estaba a 6 puertas, con la llave en el bolsillo, y aún así vi cómo la anilla del candado vibró apenas, un movimiento imposible y cierto. El SCADA lanzó un pitido más largo. Intento 3. La palabra cancelado tardó un segundo en aparecer. Ese segundo se hizo largo como el pasillo. Pegué la palma al botón rojo y esta vez apreté. El relé del bloqueo general tronó en la pared. La subestación, por un momento, se volvió una cosa silenciosa y expectante, como si el zumbido hubiera inhalado. Luego volvió, más bajo, contenida. Las luces de la sala pestañearon y se estabilizaron. Fui por el jefe. No me creyó del todo, pero los registros estaban ahí. Alguien o algo había tratado de mandar un cierre remoto 3 veces, y las 3, el sistema lo rechazó por un bloqueo que ninguno de los dos activó hasta la última. Revisamos la celda 6 juntos. El candado estaba donde debía, pero la etiqueta tenía marcas de hollín en el borde, marcas de dedos. Mi uniforme, a la altura del hombro, presentaba una mancha del mismo hollín, como si una mano se hubiera posado ahí. La olí antes de lavar la tela, cabello, algodón, resina. Durante las semanas siguientes, cada tormenta trajo pequeñas rarezas, una sombra cruzando la cámara cuando no había nadie, un leve fluir de corriente en una lectura que debía ser 0, un candado que aparecía con la anilla al revés. No volví a escuchar palabras, pero aprendí a distinguir un matiz nuevo en el zumbido, una vibración que aparecía exactamente a las 2:37, como si la noche tuviera un minuto propio. Cuando renuncié, en diciembre, lo hice por cansancio, eso dije. En alta tensión el respeto al miedo te mantiene vivo, pero hay un miedo que no respeta la hora de salida. En mi departamento, a veces, la luz del pasillo se enciende con un chasquido seco sin que pase nadie. En la regadera, el vapor toma un olor ácido algunos días de lluvia. Una madrugada me despertó un cosquilleo en el antebrazo izquierdo, el mismo camino de hormigas de aquella noche, y al abrir los ojos vi, por un instante, un rectángulo gris donde no había ninguna puerta, un visor de celda flotando en la oscuridad. A veces pienso que aquella silueta no quería hacerme daño. Hay accidentes que se quedan anclados a los lugares como los candados al metal, y quizá lo que vi fue la repetición de un gesto que trataba de impedir lo que ya no podía impedir. Lo racional no cabe en las madrugadas. Lo que sí cabe es la memoria precisa de un olor y de un sonido.
Escribo esto en otra ciudad, 5 años después. Afuera llueve. La resistencia del calentador chisporroteó hace unos minutos con un sonido mínimo, y por un segundo, la habitación entera pareció inhalar. En mi escritorio, junto al cuaderno, hay una pieza roja que no recuerdo haber traído conmigo, media anilla de un candado de bloqueo, con un borde ennegrecido. La toco con la punta del dedo y el cosquilleo me sube por el antebrazo. En el silencio, muy debajo del agua que golpea el techo, vuelve el zumbido. No es la ciudad. No es la lluvia. No es la memoria. Está adentro, como la electricidad cuando decide que el camino eres tú. Y entonces, en ese punto exacto en el que mi nombre deja de servirme, escucho otra vez la rendija del viento pronunciando una frase que ya conozco y que ninguno de mis manuales sabe dónde archivar. El grito del generador. Me llamo Iván y durante años trabajé como técnico de mantenimiento hospitalario en el turno nocturno. No diré el nombre del hospital. Era 2015, en el norte de México, en una ciudad donde el viento se carga de polvo y los veranos huelen a diésel. Mi reino eran los sótanos, la subestación, el cuarto de bombas, el cuarto frío, el tablero de transferencia automática y la planta de emergencia. Nadie piensa en nosotros hasta que la luz se va y los monitores empiezan a cantar su alerta más aguda. A mediados de octubre, una tormenta rara para nuestras latitudes descargó con saña. Ya para las 11 de la noche las nubes se habían sentado sobre la ciudad y los truenos hacían vibrar los ventanales de urgencias. Abajo, el generador viejo resoplaba en vacío, listo para entrar, y yo iba y venía con una linterna probando niveles, escuchas al motor, observando el aceite correr como una vena negra por la mirilla. Sabía que si la línea caía, mi trabajo era asegurar que las bombas de infusión, los ventiladores, los monitores fetales y las incubadoras siguieran vivos como si nada. A las 0:17 se fue la luz en toda la colonia. El hospital respiró en un jadeo colectivo y el ATS hizo su pequeño milagro, un chasquido, un tirón en el estómago y el mundo volvió en tonos amarillos. En el pasillo de servicio pude escuchar, por encima del zumbido grave de la planta, las ruedas de una camilla corriendo. Llegaba una ambulancia. No era mi área, pero el olor me alcanzó. No fue diésel ni ozono. Fue algo más pegajoso, dulzón y metálico a la vez, un olor que el ventilador del sótano no pudo tragar. Subí porque el tronar de los cascos en el pasillo se volvió gritos en la rampa. Me asomé desde la puerta corta que da al cubo del elevador de carga. Vi cuando bajaron a un hombre. Tenía la piel en placas, negras y grises, como si se hubiera desprendido del cuerpo y vuelto a pegar en un orden torpe. Los paramédicos hablaban, pero yo solo escuché su respiración, una sierra en seco. En un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos. Se quedaron ahí, clavados, como si yo le debiera algo. No sé por qué no aparté la mirada. Eran cafés, pero el borde, al contacto con lo blanco quemado, parecía rojo. Me quité de en medio cuando la camilla entró al ascensor. Sentí que la puerta me rozaba el brazo y, ya dentro, el hombre volvió la cabeza con una violencia imposible. Sostuvo mi mirada hasta que las hojas del elevador lo comieron. En el espejo del fondo, por un instante, vi mi chamarra azul con cintas reflejantes y un casco en la mano. El paramédico llevaba una igual. Pensé en un reconocimiento equivocado, en el reflejo de una esperanza o un rencor. No pensé en nada más porque un golpe seco, como de charola al piso, me hizo bajar otra vez a la subestación. La alarma del generador marcaba un pico de temperatura. Metí la mano por detrás del panel. El aire estaba tan caliente que parecía trepar. Abrí la válvula de purga con cuidado. Por la radio empezaron las preguntas, variación de voltaje en terapia intensiva, tirones breves en neonatos. Apreté las mordazas del conmutador y subí un paso el acelerador manual para estabilizar la frecuencia. El ronquido del motor se volvió más uniforme. Respiré por la boca. Intenté quitarme el otro olor de la nariz. No se fue. A la 1:05, una enfermera bajó con una bolsa de residuos a tirar a la compactadora. Llevaba los ojos abiertos como si estuviera saliendo del cine.
No me vio porque yo estaba metido en la escalera de gato atrás del tablero. La escuché decir para nadie que arriba alguien gritó y luego se cayó. No pregunté. No quería nombres, ni áreas, ni edades. Volví a mi ronda. A las 2:11 me avisaron por la radio que el elevador de carga se había quedado atorado en el tercer piso. Fui porque era mío. Subí por las escaleras de servicio y, cuando abrí el cuarto de máquinas, el aire olía a cable caliente. Aflojé un tornillo, limpié grasa vieja con un trapo y bajé el freno manual. El elevador cayó medio metro y se detuvo. Pulsé reinicio. Antes de que arrancara, un grito llenó el hueco, pero vino desde abajo, profundo, como si se arrastrara por el pozo del elevador hacia mí. No era un grito único. Era un eco de muchos, apilados. Sentí que la piel se me encogía en los antebrazos. Cerré el cuarto sin mirar el espejo que tienen esos cubículos al frente. Bajé por las escaleras contando escalones con la linterna, tratando de que mis pies hicieran ruido para no oír otra cosa. El resto de la madrugada fue un tira y afloja con la plantita. Cuando amaneció, parecía que los pasillos habían sido masticados y escupidos de nuevo al lugar. A esa hora me enteré de que el hombre quemado había muerto. Nadie me lo dijo de frente, lo escuché en la voz de una camillera que pidió café extra, en los pasos lentos de un residente, en la manera en que apagaron un monitor sin prisa. No pude dormir ese día. Me llevé el olor en el bigote aunque me lo lavé con jabón. En la noche siguiente la tormenta volvió con un capricho triste. La línea se fue 3 veces. El ATS respondió 2. La tercera se quedó pensando. En ese parpadeo, el hospital se volvió una caverna con aparatos que respiraban solos. Puse el bypass en manual y el generador se tragó el silencio. Cuando bajé a ver el panel, había huellas en el piso mojado, como si alguien hubiera cruzado con los pies empapados de agua turbia. La seguí con la linterna. Terminaron frente al cuarto de bombas. La chapa estaba fría. Al abrir, sentí el golpe del aire con olor a metal y algo dulce. La bomba hockey se encendió sola. Una sombra pasó junto a mí, sin peso, pero con una densidad que me rozó el hombro izquierdo. La linterna vibró dentro de mi mano. Detrás de mí, en el vidrio del manómetro, vi una cara como carbón recién apagado. Los ojos cafés se abrieron y me miraron desde un lugar que no existía. Cerré el cuarto con las 2 manos y me apoyé en la puerta hasta que el zumbido del generador me pareció música. Las noches siguientes fueron parches de realidad cosidos con hilos de cosas que no sé nombrar. Un camillero me dijo que en Quemados alguien estaba de pie en la esquina, pero que, cuando encendieron la luz, no había más que un gancho para sueros. Una señora en observación preguntó, con voz rota, por qué no ayudaban al que lloraba en el pasillo. Nadie lloraba. Yo comencé a sentir, a las 3 de la mañana clavadas, un peso en la nuca, como cuando alguien te mira desde una puerta y no parpadea. Empecé a subir al patio a fumar, aunque no fumo. El aire frío hacía que el olor se quedara abajo, por un rato. A finales de mes, una línea tronó en la calle con un fogonazo azul. El hospital volvió a mis manos. La planta rugió como si despertara enojada. Un par de bombas en diálisis se pararon con un latigazo y los respiradores del piso 4 redujeron su canto a un suspiro corto. Corrí a la subestación. El E-Díaz había quedado a medias, colgado entre 2 mundos. Había que hacer el cambio manual y bloquear. Es un movimiento sencillo cuando los músculos responden, cuando la cabeza piensa a la velocidad correcta. Metí la llave, giré, y en ese mismo segundo sentí un aire helado en la espalda, tan helado que las pestañas me pesaron. Di un paso sin mirar. La mano que no era mía me tocó la manga. No apretó. No jaló. Solo me detuvo lo suficiente para que escuchara, pegado al zumbido del motor, un quejido. No era de dolor puro. Sonaba a susto, a negación, a alguien que reprocha el apagón como si fuera una traición. Giré la llave y empujé el transfer. El hospital volvió a latir. El grito, que ya se había hecho costumbre en mi cabeza, cambió. Se fue para atrás, como si lo chupara el ducto de extracción. Me quedé un minuto con la frente pegada al metal.
Sentí el calor, el sudor y también ese frío que me cruzaba del cuello a los pies. No dije nada. Subí lentamente. En el espejo del elevador vi mi cara pálida y una sombra parada detrás, quieta, del tamaño de un adulto, sin rasgos, pero con los ojos allí mismo donde debían estar, fijos en los míos. Parpadeé. Cuando el elevador se abrió, la sombra no subió conmigo. Después de esa noche, las cosas no se detuvieron, pero cambiaron de peso. El generador dejó de dar problemas pequeños y comenzó a fallar por cosas triviales, como si un niño lo pateara para llamar la atención. Encontrábamos huellas de agua sin que hubiera fugas. La enfermera de neonatos me dejó una vez una nota pegada en la puerta del cuarto de máquinas: gracias por no dejar que se apagara. No era para mí. Lo supe. Era para alguien a quien ella había oído decir, en el filo de un sueño, que la luz no debía irse. Un sábado por la madrugada, semanas después, subí al baño de personal porque mis manos olían a grasa y el del sótano estaba clausurado. Me lavé despacio, dándole vueltas al jabón hasta que la espuma se volvió negra. Al levantar la vista, el espejo devolvió dos imágenes de mí: en una, yo, asustado pero entero; en la otra, yo con la chamarra azul chamuscada, el casco derretido encogido contra el pecho, los ojos con un borde rojo. La segunda imagen no hacía lo mismo que la primera. Tardó medio segundo más en respirar. El agua corrió sola desde el grifo y bajó la temperatura del cuarto. La luz parpadeó. El espejo se empañó de adentro hacia afuera, como si el vidrio tuviera pulmones. Pasé la mano. Quedó una línea. Detrás, no había nada. Pedí cambio a turno vespertino. Me lo dieron. Dormí mejor las primeras semanas. Una tarde comenzó otro aguacero, sin truenos, y me llamaron de la clínica satélite para apoyar con la planta. Acepté sin pensarlo demasiado. Cuando bajé a su sótano, vi un generador nuevo, limpio, con pintura que todavía olía a fábrica. Puse la mano en el panel. Frío. Todo en orden. Por rutina, abrí el gabinete de herramientas. En la lámina del fondo había un reflejo de mí. Por encima de mi hombro apareció, nítido y sin prisa, el contorno de una cabeza ennegrecida. Los ojos cafés, encharcados, mirándome sin parpadear. Cerré el gabinete. Me quedé ahí mismo. Escuché el generador hacer una prueba automática y arrancar por 4 segundos. En ese lapso, en el zumbido bajo del motor, entró otra vez el grito. Ahí entendí que no era el hospital. Era la luz. Era ese hilo entre quedarse y apagarse. Era ese último segundo en que alguien siente que lo abandonan porque el mundo se pone negro. No sé si aquel hombre me confundió con un paramédico por la chamarra o si pensó que yo decidía quién respiraba. No sé si me odia o me pide algo. Sigo revisando plantas en noches de lluvia. Sigo guardando silencio cuando la linterna vibra. Y, cada vez que el ATS suena, aprieto la llave con la certeza de que, donde el generador ruge y el hospital late, alguien más grita conmigo para que la luz no se vaya. A veces, en ese rugido, siento que la voz que pide no apagar soy yo. La última luz. Me llamo Arturo y en 2019 era supervisor de operaciones nocturnas en un centro corporativo de Guadalajara. No diré el nombre de la compañía por respeto a mis excompañeros, pero manejábamos conciliaciones y alertas de transacciones para varias empresas grandes del país. Mi área tenía un ritmo extraño, calma de cementerio hasta que, de golpe, un error reventaba el tablero y tocaba quedarse después de medianoche. Yo era de los que apagaban la última luz. El edificio tenía algo que a muchos les gustaba y a mí me sacaba de quicio: todo era vidrio. Antes, decían, existían tabiques. Después de una remodelación que nos vendieron como modernización, quedamos expuestos detrás de paneles transparentes, pasillos abiertos y estaciones de trabajo alineadas como peceras. De día, la transparencia parecía eficiencia; de noche, con las luces del piso en modo ahorro, las paredes devolvían un reflejo oscuro que multiplicaba las siluetas y convertía cualquier movimiento mínimo en una sombra más. Yo era escéptico por inercia. Me tranquilizaba pensar en lo técnico,
lo medible, ventilación constante del aire acondicionado, relés que disparaban luces, elevadores programados, servidores con su zumbido marino detrás de la sala de cristal. Aún así, hubo pequeñas grietas que se abrieron en esa confianza. La primera fue un martes a las 20:40. Fui al baño de nuestro piso para enjuagarme la cara. Había 4 cubículos. Al entrar, vi uno cerrado y me fui al tercero. Mientras abría la llave del lavabo, escuché un llanto bajito. No era un sollozo dramático, más bien una respiración quebrada, contenida. Se sentía ahí, cerca, como si la persona estuviera pegada a la puerta del primer cubículo. No dije gran cosa, apenas un ¿todo bien? No hubo respuesta. Terminé, sequé mis manos y, por simple decencia, dije que esperaría afuera. Me recargué en la pared, conté mentalmente un par de minutos y regresé. El cubículo estaba abierto. Vacío. Revisé los otros, nada. El baño solo tenía una puerta, no había ventana ni falso techo por el que alguien pudiera colarse. El agua del grifo que yo había cerrado estaba corriendo otra vez, un hilo perfecto que caía en línea recta. Lo tomé como coincidencia, cerré, y me fui con una incomodidad que no me dejó sentarme tranquilo el resto de la noche. La segunda grieta vino con el elevador. A eso de las 21:10, terminé un reporte y llamé al ascensor para bajar a fumar. Llegó vacío. Entré, apreté planta baja. La puerta se cerró y, sin motivo, el panel marcó un piso alto. El cajón trepó con ese empuje que te pega el estómago al diafragma. Las paredes vibraban con un zumbido agudo. El ascensor paró en un piso que, a esa hora, debía estar apagado. La puerta se abrió como si alguien nos esperara del otro lado, pero el pasillo estaba negro, sin el parpadeo de la luz de emergencia. Alcancé a ver, enmarcado por la luz blanca del interior, la entrada a un área igual a la nuestra, estaciones, cristales, columnas. No salí. Quise cerrar, el botón no reaccionaba. En el silencio entró un murmullo, una suma de voces pequeñas, como cuando oyes a tus vecinos a través de la ventilación del edificio, palabras sin forma, cadencia de conversación. Algo se movió, no sé si un reflejo o alguien que cambió de cubículo. El ascensor decidió obedecer de pronto, la puerta se cerró con un golpe involuntario y me devolvió a planta baja. Afuera, el guardia me saludó con la misma calma de siempre. Le pregunté si habían reportado una falla y me dijo que no, que solo había ido a tomar agua. No insistí. Pasaron semanas. El trabajo siguió en su vaivén de correos y alarmas y yo preferí olvidar. Hasta que llegó una de esas noches en que la plataforma de un cliente se descompuso y tuvimos que montar guardia. Éramos 3 en el piso, yo, una analista nueva llamada Ivana y un ingeniero de soporte que iba y venía de la sala de servidores. Eran las 1:30. El aire estaba más frío de lo normal, el tipo de frío que te despierta pero te cala. Fue Ivana quien me hizo verlo. «Hay alguien en atención», murmuró con el ceño fruncido, como si intentara recordar un nombre. A lo lejos, a través del laberinto de cristal, se distinguía la luz de un monitor encendido y la silueta de alguien sentado frente a él. Se ven los hombros cuando la gente se desploma de cansancio, la cabeza apenas doblada, el cuello estirado, esa era la postura. Estábamos en un piso casi vacío, y esa luz clavada en un punto de la pecera me perforó la curiosidad. Le dije a Ivana que siguiera con los tickets y me levanté. Cruzar el piso de noche es una experiencia rara, tus pasos se vuelven ruido, las columnas parecen más gruesas, el reflejo de ti mismo aparece y desaparece en cada panel. Avancé sin perder de vista la silueta. A mitad de camino, una columna y un muro bajo me la cubrieron un segundo. Doblé la esquina. La silla estaba vacía. La pantalla, negra. La lucecita del CPU, fija. Todo en orden, como si ahí no hubiese ocurrido nada. Regresé conteniendo la broma fácil que me subía a la lengua. Ivana me miró sin humor. Yo también lo vi, dijo, seca, con esa firmeza que uno usa cuando intenta convencerse a sí mismo. 1 hora después, ya con el incidente resuelto y el sueño cayéndonos encima, volvimos a notar la luz.
Mis manos estaban temblorosas sobre el teclado y no era por cafeína. Decidimos algo ridículo, yo me aproximaría por un lado, Ivana esperaría junto a las puertas del elevador para vigilarlo desde otra perspectiva. Si era alguien, no tendría por dónde desaparecer sin pasar frente a alguno de los dos. Caminé. El monitor seguía encendido. Vi la línea del hombro, el perfil, la curva mínima de la frente en el reflejo. Sentí esa presión atrás de los ojos que da la falta de sueño, pero mantenía la distancia justa para no perderlo. Crucé la misma esquina. La silla se deslizó 3 centímetros sola, con ese sonido seco de ruedas gastadas sobre piso pulido. Vacía. La pantalla se apagó con un clic diminuto. Ivana, desde el pasillo, elevó la mano y me señaló la puerta, pálida. Me acerqué sin correr, con el cuerpo tenso como tabla. Ella se pegó a la pared, con las uñas clavadas en la palma. Se desdibujó, dijo casi sin voz. No dijo desapareció, dijo se desdibujó, como si el contorno se hubiera disuelto antes de irse. Fuimos con el guardia. Él nos acompañó como quien le sigue el juego a 2 empleados agotados. Le pedimos ver las cámaras del pasillo. La imagen era granulada, pero suficiente, se veía el rectángulo del área de atención, la silla, la mesa, la pantalla apagada. La timeline avanzó. En un punto, sin que apareciera nadie desde ninguna puerta, el monitor encendió. No había figura. Un cuadro más, la silla giró apenas, como empujada por un peso. 2 cuadros después, la pantalla volvió a negro. Nadie entró. Nadie salió. El guardia, que había estado a punto de soltarnos un chascarrillo, prefirió callarse. No hablábamos de eso. En ese tipo de empresas, lo profesional te sostiene, métricas, acuerdos, SLA. Mientras el número verde esté verde, el resto no importa. Pero la siguiente vez me tocó estar solo. Un cliente de retail mandó un note con errores y decidí quedarme para monitorear la corrección. Eran las 2:10. Las luces del piso ya habían pasado al modo mínimo. Yo había apagado todo lo que podía apagarse. Me levanté, guardé mis cosas, bloqueé la sesión y me dirigí a la salida. No quise mirar hacia el área de atención. Aún así, el rabillo del ojo pescó un brillo. Un monitor a lo lejos se encendió justo entonces, como si alguien hubiese tocado una tecla. No volteé. No quería saber si había una silueta o solo el rectángulo de luz clavado en el vidrio como una pupila abierta. Dije buenas noches. Fue un reflejo absurdo, infantil. Cuando el elevador llegó, subió de golpe a un piso diferente al que yo había llamado. La pantalla marcó un número que no usamos. Sentí la subida, esa suspensión breve donde el cuerpo se queda sin peso. Las puertas se abrieron. Del pasillo interior llegó un olor a humedad vieja, una mezcla de alfombra mojada y polvo. No se veía nada, salvo un brillo oblicuo sobre un cristal, como una huella grasosa que el personal de limpieza no había alcanzado a pulir. Quise cerrar. El panel no respondía. En el silencio, escuché respiraciones que no eran mías, como si alguien probara a llorar pero se detuviera justo antes de romperse. Cerré los ojos. No fue una oración ni un pensamiento claro, fue puro miedo convertido en tensión. El elevador se cerró solo y me devolvió a planta baja con un golpecito apenas audible. Caminé directo a la salida. El guardia levantó la vista. No dijo nada. Yo tampoco. Volví a subir por escaleras las semanas siguientes. Me reí de mí mismo, pero cumplí. A la gente de nuevos ingresos les hacía el recorrido por el piso sin mostrar nervios. A Ivana le evité el tema salvo una vez, en una guardia con otros más, cuando me preguntó si seguía encendiéndose la pantalla. Le dije que no había querido saber. Ella asentó, agradecida de que alguien más aceptara el pacto de no nombrar. Me gusta pensar que todo tiene explicación. La ventilación activa puertas, los monitores despiertan por actualizaciones, los ascensores se equivocan por un bug. Lo pienso cada vez que escucho el hilo del agua correr solo en el baño, cuando juraría que cerré la llave con fuerza.
Lo pienso cuando, a la 1:07, que es una hora que se me quedó clavada, creo ver un destello en la pecera del área de atención. Me repito que es el reflejo de mi propia pantalla en el cristal del fondo, que la acústica del edificio trae voces desde el lobby, que algún técnico está probando la energía de otro piso. Hoy ya no trabajo ahí, pero eso no cambia lo que uno aprende en los turnos de madrugada. La noche no solo deja solo al edificio, también deja visibles sus dobleces. De día, todo es recto, limpio, medido. De noche, el vidrio refleja lo que alguien dejó atrás. A veces es un error en un note bancario. A veces es un llanto que no encuentra salida por ninguna puerta. Si algo me quedó grabado es que la última luz rara vez es la tuya. La propia la apagas. La otra, esa que prende en un cubículo donde no hay nadie, se queda un segundo más, como si esperara respuesta. Y en el cristal oscuro del pasillo, al mirarte de reojo, siempre parece que hay otra persona pasando contigo, paralela, a la misma velocidad, sin oponerte resistencia, sin un ruido, ni siquiera un saludo. Solo la certeza de que trabaja el mismo turno que tú y que no ficha ni cobra, pero se queda hasta que te vas. Y cuando te atreves a decir buenas noches, responde con un silencio que te cae directo al estómago y te acompaña en el elevador, en las escaleras y en el estacionamiento vacío. La he llamado de muchas formas en mi cabeza para sentir que tengo control. No lo tengo. Lo único que sé es esto: cuando la oficina se queda en penumbras y el edificio respira con sus máquinas, hay una luz que no obedece a nuestros horarios. Es la última en apagarse. Y no es nuestra. La del techo. Me llamo Darío y soy de Puebla. Desde finales de 2021 manejo un camión recolector subcontratado por el ayuntamiento. No es un trabajo glamuroso, pero paga puntual y, cuando te acostumbras al olor, a los guantes húmedos y a la grasa pegada en los nudillos, la noche termina pareciéndose a un mismo pasillo oscuro que recorres con los ojos cerrados. Hay rutas que se sienten familiares, colonias con faros de sodio parpadeando, perros callejeros que ya saben apartarse del paso, vecinos que dejan las bolsas apiladas como ladrillos. A mí me toca el turno de la 1 a las 6 de la mañana. Cuando la ciudad duerme, nosotros empezamos. Aquella noche fue a mediados de noviembre de 2021. Había bajado un norte frío y la cabina olía a diésel limpio. Revisé las luces ámbar, el estrobo del techo y la presión del sistema hidráulico. Uriel y Chava iban atrás, en las plataformas, y Osman se subió adelante como copiloto para ir marcando con una libreta los contenedores que estaban rebasados. La prensa del compactador respondía con su quejido metálico habitual. El radio, al principio, solo escupía estática. Nada de qué preocuparse. Salimos de base a la 1:10. La ruta nos llevaba por San Baltasar, luego una parte del periférico y después los fraccionamientos nuevos a un costado de la autopista. El viento helado se metía por cualquier rendija. Las primeras paradas fueron rutinarias: bolsas rotas, cartón húmedo, una silla sin una pata que se atoró y casi nos hace perder un minuto extra. Los perros olieron, ladraron, se rindieron. Uriel me tocó el vidrio de la cabina un par de veces para que avanzara medio metro y no quedara el contenedor en pendiente. Nada distinto a otras madrugadas. En la esquina de una panadería cerrada, al pie de un poste, noté el primer detalle. No sabría explicar por qué, pero el aire ahí pesaba distinto, como si el camión entrara a un cuarto sin ventanas. El estrobo del techo dio un parpadeo más lento y el espejo lateral me devolvió, por un segundo, algo que me erizó de los tobillos al cuello: el borde de una mano apoyada arriba, en el techo de la cabina. Una mano pálida, fija, con los dedos ligeramente abiertos. Parpadeé y ya no estaba. No dije nada. Seguí. Levantamos 5 bolsas y un bote con ceniza fría. Uriel hizo la señal de la prensa con la mano. Apreté el botón en la consola y el compactador empujó con su vaivén de hierro. Osman me preguntó si había dormido. Asenté. El radio de base se abrió con una ráfaga de estática que sonó como un susurro, un sonido áspero, apenas formado. Osman subió el volumen y solo volvió el zumbido normal.
Le bajó otra vez y yo me dije que el frío estaba jugando con la corriente. En la siguiente cuadra, a un costado de una cancha vacía, todo se reacomodó de una manera que me partió los nervios. Uriel golpeó la carrocería con el puño para que detuviera el camión. Chava había visto una bolsa gigantesca que goteaba un líquido oscuro y dijo con la mano que mejor no la subiéramos. Vi por el retrovisor que los dos se miraban de reojo, con ese gesto que mezcla flojera con inquietud. Me bajé. El aire olía a humedad vieja y a fruta podrida. La bolsa no era tan pesada, pero estaba rígida, llena de cosas largas y blandas a la vez. En otro turno la habríamos abierto para redistribuir el peso. Esa madrugada, nadie quiso. Subimos la bolsa al cajón y Uriel, sin esperar orden, jaló la cuerda de seguridad para que la prensa no se activara. En ese instante la consola adentro de la cabina encendió el foco rojo como si alguien hubiera apretado el botón. No lo hice. El brazo del compactador se movió solo. Chava juró por señas. Uriel soltó la cuerda y dio un saltito hacia atrás. La prensa empujó con su ritmo cansado. Algo golpeó desde dentro, como si una tabla rebotara contra el metal. Osman me miró en silencio. Yo sentí ese hueco de hielo en la boca del estómago, esa advertencia que el cuerpo lanza un segundo antes de que los ojos entiendan. El radio sonó de nuevo, apenas 2 palabras deformadas por la estática, tan graves que parecían venir de una bocina mojada. No pude distinguirlas. Quise apagarlo. El botón no respondió. Resoplé el aire frío y subí a la cabina. La libreta de Osman temblaba en sus manos. Seguimos. Entre faros, sombras que parecen moverse y plásticos que se pegan a las botas, una noche puede transcurrir sin sucesos. En la nuestra, el retrovisor volvió a regalarme un recorte imposible, una cabeza por encima del borde del techo, apenas la frente y una franja de cabello largo, empapado como si viniera de una lluvia que no estaba cayendo. Frené de golpe. El camión chirrió. Uriel se agarró de la barra y me lanzó una mirada de hielo. Me bajé sin pensar y trepé por la parrilla frontal. El metal estaba frío como una moneda recién sacada del agua. Me asomé sobre el techo. Nada. El estrobo parpadeó una vez y se apagó, y por menos de un segundo, la oscuridad fue más grande que la calle. Escuché, o creí escuchar, un roce sobre la lámina, como si un vestido húmedo se arrastrara hacia atrás, hacia el compactador. Uriel me tocó la bota para que bajara. Bajé. No dije nada. Sentí, eso sí, esa mirada sin ojos que recorre la nuca como un dedo helado. A partir de ese momento, el camión ya no fue nuestro. Lo manejaba, sí, pero se sentía como si alguien más lo guiara una fracción de segundo antes que yo. Las curvas parecían más cerradas, la suspensión respondía medio latido después, como si lleváramos un peso desparejo en el techo. Los perros se orillaban y callaban. 2 veces vi, por rabillo de ojo, la sombra erguida sobre la caja, como un pasajero que viaja colgado en lo alto, la ropa pegada al cuerpo, el cabello pegajoso, la piel luminosa por lo pálida. Cada vez que volteaba, no había nadie. Llegamos al puente angosto que cruza el canal de riego. El barandal está oxidado y siempre nos obliga a pegar el camión casi a la banqueta. A mitad del cruce, la prensa trabajó sola otra vez. Ni Uriel ni Chava la habían activado. Lo supe porque los vi agarrados de la barra, mirando hacia el hueco del compactador con ese gesto rígido que uno pone cuando algo no tiene sitio en la cabeza. Osman tragó saliva. El radio lanzó un crujido seco y, por fin, se apagó del todo, como si algo le hubiera chupado la batería. A la salida del puente, nos esperaba una calle sin árboles. Al fondo, una esquina oscura con un contenedor verde y una lámpara que titilaba. Fue entonces cuando la vi completa, sin escapar por los bordes del espejo. Estaba de pie, arriba, a la altura del estrobo. Era alta, o lo parecía por su postura, los brazos colgaban rígidos, como mojados y pesados, el cabello, pegado en hebras que parecían lodo. No le vi la cara. Apenas un perfil blanco que no tenía rasgos definidos, como una superficie lavada demasiadas veces. No respiraba. No se movía.
Solo estaba ahí, mirando hacia donde yo estaba. No grité. No podía. Frené hasta dejar el camión en punto muerto. Uriel golpeó el metal para que avanzara. No avancé. La figura se inclinó 1 centímetro hacia adelante, como si el viento la empujara o como si buscara un mejor ángulo para observar. Bajé de la cabina con el cuerpo más torpe que he sentido en la vida. Subí por la parrilla otra vez. El techo estaba vacío. El estrobo, muerto. Al mirar hacia la caja, tuve la certeza de que la cosa no había bajado, había retrocedido hacia el compactador, ocultándose justo en el borde en que la lámina hace sombra sobre el hueco. Uriel me tocó la pierna con fuerza. Bajé. Seguimos andando. Después de ese punto, ella, si era correcto pensar en ella, empezó a mostrarse en lugares que no tenían lógica. La vi reflejada en el vidrio de la ventanilla cuando volteé para comprobar un tope. La vi parada en una banqueta y al pasar a su lado, la vi de nuevo sobre el techo, como si la calle y el camión fueran el mismo trayecto en 2 versiones. La vi en un charco, invertida, y luego la vi en la puerta metálica de un taller, alargada por el ángulo, siempre sin rostro, siempre con esa quietud que grita. Por un momento, el miedo cambió de forma. No pensaba ya en apariciones. Pensé en la posibilidad más pesada, que entre las bolsas, entre los colchones, entre el cartón húmedo, hubiéramos subido a alguien. Un cuerpo. Alguien que no debía estar ahí. La prensa lo habría arrastrado hacia el fondo. El golpe que escuchamos habría sido eso. El líquido oscuro en la bolsa grande. Sentí el estómago dar un vuelco. En la siguiente parada detuve el camión a media calle y me acerqué al cajón. La luz del celular fue una lámpara pobre, pero suficiente. Había plástico, madera rota, ropa empapada, restos de comida. Nada que se pareciera a un cuerpo. Nada que tuviera sentido. Un gato saltó desde dentro con un grito áspero y se perdió entre los botes. Uriel insultó por reflejo y se rió sin alegría. La risa murió rápido. De la prensa salió un golpe seco, como si un puño hubiera pegado desde el otro lado. No lo imaginé. Chava dio un paso atrás con los ojos abiertos de más. Cerré el cajón. Subimos al camión y nos fuimos sin levantar lo que quedaba en esa esquina. No hablamos. Evitamos mirarnos. En el tramo del periférico, donde el pavimento se abre y el viento pega lateral, el camión se sintió más pesado de un lado. No por el contenido, por el techo. Giré el volante apenas, corrigiendo sin admitirlo. Los sensores de peso no estaban calibrados para el techo, pero el cuerpo lo sabe. El cuerpo aprende que trae encima. La sensación era clara, alguien viajaba arriba, trasladándose conforme tomaba las curvas, de izquierda a derecha, como cuando un niño camina sobre el techo de un auto estacionado y uno adivina la huella por el crujido del metal. No hubo crujido. Hubo silencio. El silencio que pesa. En el fraccionamiento nuevo, la última sección de la ruta, hay una glorieta con un encino viejo. Ahí, siempre, se siente el viento distinto. Esa noche, al dar la vuelta, la vi plantada al centro de la glorieta, inmóvil, y a la vez la sentí sobre el techo. Fue como ver 2 fotografías del mismo sujeto en 2 lugares al mismo tiempo. El camión traqueteó sobre un tope y la prensa empujó una vez más sin que nadie la activara. El radio, muerto, vibró un segundo, como si dentro una voz intentara abrirse camino y se quedara atrapada en el plástico. No sé cuánto tiempo nos acompañó. Pudo haber sido media hora, quizá menos, quizá más. El reloj en el tablero hacía su trabajo, pero lo miraba y no me decía nada. En la última recogida, antes de ir a la planta de transferencia, un anciano abrió su puerta y nos miró como si supiera. No nos dijo nada. Sostuvo la bolsa con ambas manos, esperó a que Chava se la quitara y cerró de nuevo. Quise contarlo como un detalle más de la rutina. No pude. Camino a la planta, el cielo comenzó a palidecer en una raya del horizonte. El estrobo, inútil, seguía apagado. A la distancia, la caseta de acceso era un rectángulo iluminado que flotaba en la nada.
Fue entonces cuando la aparición cambió de gesto. No vi rostro, no vi ojos, pero su postura se inclinó hacia la parte trasera, como si se preparara para descender. Frené con suavidad. El camión obedeció. Los frenos suspiraron. Osman tenía los labios blancos. Uriel golpeó el metal, ansioso de que llegáramos a depositar la carga y terminar con eso. La cosa sobre el techo se deslizó hacia atrás con un movimiento lento, imposible de confundir con un resbalón. No sonó. No pesó. Simplemente dejó de estar arriba. Entramos a la planta. El guardia levantó la pluma y nos indicó el carril. Bajé la ventanilla y asentí sin verlo a la cara. Al situarnos en la bahía, el operador del área nos hizo la señal con el brazo. Inclinamos la caja. La compuerta trasera se abrió con su gemido pesado. La basura cayó formando una lengua parda que humeaba en lo frío. La prensa hizo un último empujón por inercia. Y, entre bolsas reventadas y cajas aplastadas, vi algo que me obligó a aferrarme al volante, un mechón de cabello largo, perfectamente limpio en medio de toda esa inmundicia, como si lo hubieran dejado ahí a propósito. No estaba atrapado en nada. No estaba sucio. Era un hilo oscuro tendido sobre el concreto, brillando con un agua que no existía. Cuando me atreví a levantar la vista, la vi parada a unos metros de la pila, de espaldas, inmóvil, con los brazos a los costados. La luz de la bahía le daba un contorno extraño, sin dejar adivinar ninguna textura en la piel. No respiraba. No temblaba. La compuerta trasera bajó con su golpe habitual y el operador nos apuró con un gesto. Parpadeé y la figura ya no estaba. El mechón de cabello, tampoco. Terminamos la ruta en silencio. El estrobo revivió camino a base, como si nada. El radio también. Osman apuntó en la libreta un par de números que ya no importaban. Uriel y Chava se quedaron más callados que de costumbre. En la ducha de la base, el agua tibia me quitó el frío de los brazos, pero no de la nuca. A esas horas, cuando la luz del día perdona a casi cualquiera, se me ocurrió pensar que quizá me había sugestionado. Podría haber repetido eso hasta convencerme. No pude. Sé lo que vi, y más aún, sé lo que pesó mi techo esa madrugada. Sé cómo sonó la prensa sin manos. Sé cómo enmudecieron los perros y se apagó la lámpara. Y sé, por la forma en que el camión corregía las curvas, que no viajamos solos. No he vuelto a verla con claridad, aunque a veces, cuando paso por la cancha vacía, el estrobo hace un parpadeo más lento que el resto de la noche y el espejo lateral me regala una sombra. Ya no freno. Ya no trepo al techo. Me limito a avanzar, a marcar con la libreta lo que hay que marcar, y a mirar de reojo las láminas como se mira un cielo que uno sabe que no es todo cielo. No tengo explicación. No la busco. Solo sé que, en aquella ruta de noviembre, en Puebla, algo que no es de este lado subió con nosotros, se acomodó sobre el techo como si conociera el camino y viajó hasta que decidió bajarse, dejándonos esa clase de silencio que entumece el sueño entero. Desde entonces, cuando el norte sopla y la noche se ensancha, la reconozco antes de verla, por el peso que se instala en la nuca, por el radio que se traba en el susurro, por la prensa que empuja sin pedir permiso. Y sigo manejando, porque hay bolsas que levantar y calles que cruzar, y porque en este trabajo uno aprende, a punta de madrugada, que hay pasajeros que no piden asiento. Solo suben. Y te acompañan. Hasta donde quieran. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.